Bien, gusto saludarles en este día, hermanos. Pastor Manuel se adelantó bastante a lo que es el tema del mensaje el día de hoy que he querido compartir con ustedes, pero vemos cómo el Señor también va uniendo todo y va viendo lo que Él quiere hablar a su iglesia. No sé si el día de hoy nos acompaña alguien por primera vez. ¿Sí? Dios les bendiga. Qué bueno, entonces el mensaje también va para ustedes. Habíamos preparado algo, gracias al Señor, en este tiempo, como está definido el día de hoy, un culto más evangelístico. Así que quiero invitarles a abrir las Escrituras en 1 Corintios 15. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Voy a estar leyendo la Nueva Versión de las Américas. Dice: Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual son salvos, si tienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Les invito a orar. Amado Dios, Señor nuestro, Creador de todo lo que hay, en este día, Señor, queremos oírte. Queremos que sea tu Espíritu Santo utilizándonos, Señor, para compartir tu mensaje, tu palabra. Que no sea nada de quizás lo que yo haya preparado, Señor, sino que sea solamente alguien que pueda transmitir tu palabra como de parte tuya, Señor, de parte de Dios y delante de Dios, en cuya presencia estamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el Evangelio. Quizás muchos hemos escuchado, oído hablar de lo que es el Evangelio y en distintas formas. Podríamos decir en sí que el Evangelio cuenta con dos noticias, una buena y una mala. Y en esas noticias nos podríamos basar. La mala noticia es que todos somos pecadores, ¿cierto? Y estamos lejos de Dios. Pero la buena noticia es que Dios sí quiere reconciliarse con nosotros. Su anhelo es que nosotros podamos volver a Él, a nuestro Padre, a nuestro Creador. En sí el significado de buenas noticias o las buenas nuevas, ¿cierto? Lo que es el significado del Evangelio, es por sí misma la mejor noticia que podríamos recibir durante todos estos tiempos. Es la única que nos ofrece una solución a nuestra crisis, a nuestro real problema, que es el pecado. No hay ningún programa de educación, no hay política, no hay enseñanza alguna, terapia o psicología que nos pueda llevar y resolver esta crisis, que estamos lejos de Dios. Y ese es el mayor problema y el más profundo de toda la humanidad. El Evangelio en sí nos revela que Dios ha venido a nosotros y ha ganado la victoria por nosotros. Por eso son buenas noticias, porque no se trata de algo que nosotros hayamos hecho, sino que se trata el Evangelio de lo que Él hizo por nosotros. No hay nada bueno en nosotros, como dice en su palabra también,
sino que se trata de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo a favor de su pueblo. No sé cuántas veces podremos o hemos oído en la mayoría de los casos y durante todo el tiempo que hemos vivido acerca de Dios, ¿cierto? Y que Dios envió a su Hijo Jesucristo en una forma humana, ¿cierto? Se encarnó, vino a la tierra hace más de 2000 años con el único fin de salvar, ¿cierto?, a todas las personas, a toda esta humanidad del pecado. Jesús, a través de Jesús, ¿cierto?, concebido por el Espíritu Santo y nacido de una virgen, que es el Dios encarnado, Dios hecho hombre. Este mismo Jesús, ¿cuál fue su propósito en sí? Que es el que vino a cargar con el pecado de la humanidad. Así como lo decía en los versículos anteriores el pastor Manuel, vino a cargar, a llevar sobre sí, y lo cantábamos también, echó sobre sí toda nuestra culpa, toda nuestra maldad. Él, podemos ver en su propia vida, la vida de Jesús, que hizo ese sacrificio hermoso en nuestro lugar. Su muerte satisfizo las demandas y la justicia de Dios, que es un Dios que es totalmente justo y también capaz de perdonarnos. Conocemos también que después, y lo decíamos anteriormente, que al tercer día Jesús resucitó, ¿cierto? Y con eso, ¿qué es lo que hizo? Testificó, cuenta que Él realmente era el Hijo de Dios. El mismo centurión lo reconocía, este realmente era Hijo de Dios. Y Dios aceptó su muerte, que esto es maravilloso, como el pago completo por nuestro pecado. Lo aceptó. Fue justa la medida. Dijo, en Él, en esto, estoy complacido. Ahora, por medio de eso, todos podemos ser completamente perdonados. Podemos ser reconciliados con Dios y recibir la vida eterna. Y esto solamente a través de Jesucristo. Único mediador entre Dios y nosotros los hombres. Quizás pudiéramos tratar de resumir cuando uno pregunta el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Quizás pudiéramos tratar de resumirlo, pero lo más acotadamente posible. Si quisiéramos comunicarlo rápidamente, oye, ¿qué es el Evangelio? ¿Cierto? O hablarle a una persona que no conoce, quiero hablarte del Evangelio. Quizás nos pudiéramos tomar un poco de tiempo, pero no podríamos. Porque el Evangelio en sí no es tan solamente esa buena noticia y mala noticia, sino que abarca mucho más. Tenemos que realmente conocer mucho más. Es algo permanente, es algo que lo estamos viviendo. Y no es solamente el Evangelio, como lo hemos dicho, y Pastor Hernán, Pastor también Guido, lo hemos tratado en mensajes anteriores. No es solamente para los inconversos, también para los creyentes, el Evangelio. Por eso, para poder comunicarlo, es sumamente importante conocer de quién es Dios, primeramente. Antes de comunicarlo nosotros, debiésemos conocer quién es nuestro Dios. Voy a tratar de tocar algunos puntos, algunos de esos atributos para alcanzar en este poco tiempo a compartirles y que se pueda entender como manera bien general. Hoy en día quizás muchas de las personas podrían describir a Dios como un ser o una fuerza impersonal o una energía a nuestro alrededor, como que esto es Dios porque siento esto, porque lo veo aquí, allá. Pero para nosotros es mucho más. Él es el creador y es Señor de todo y sobre todo. No hay nada más fuera de Él.
Como Dios, ¿cierto? Lo podemos ver desde el inicio, desde el mismo Génesis. Y podemos ver la Trinidad, no escrita o implícita específicamente en las Escrituras como palabra Trinidad, ¿cierto? Pero podemos ver, si me ayuda Jenny, con Mateo 3, 16 y 17, que podamos leer. Podemos ver, ¿cierto?, que existe en un Dios Padre, en un Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y descendía y venía sobre él. Y hubo una gran voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Desde ahí, ¿cierto?, viene afirmándolo ya ahí en Mateo. Podemos verlo también en el Mateo 28, 18 y 19. Que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tanto id y haced discípulos a todas las naciones, no a alguna, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos ver también ahí implícitamente la Trinidad de Dios. Son tres personas distintas, se distinguen la una de la otra en sus funciones, pero sin embargo son un solo ser que comparten la divinidad, comparten las mismas cualidades divinas, comparten los mismos atributos. Y esas benditas cualidades son las que hacen a Dios único. Pero el Señor, Dios, requiere un sacrificio por el pecado, ¿cierto? ¿Y cuál es este sacrificio? Que envió a su Hijo, a Jesucristo, como mediador para poder pagar nuestra culpa. Pero Dios, conociéndole un poco más, entendiendo uno de los pasajes de la Biblia más conocidos, en 1 Juan 4:8, y que lo estuvimos estudiando hace poco también. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. No podemos nosotros, acá los presentes, decir que no amamos. Y si no amamos, no le conocemos. Ese amor de Dios es el que lo mueve a entregarse a sí mismo libremente por otros para su propio beneficio o bien, en el sentido de nosotros poder volver a Él. Como veíamos, es mucho más que emociones el amor de Dios o actitudes que podamos ver que Él hace con nosotros. Es mucho más que eso. Es un atributo en sí. Es su mismo ser. Es su naturaleza. Él es amor. No podemos comparar, no podría decirles, es el amor de Dios, es como esto o es como aquello. Es incomparable. No puedo atribuirle algo humanamente a algo de su carácter, a algo de su divinidad, a un atributo suyo. Él es amor. Dios es santo. En el pasaje de Isaías 6, ¿cierto? Bien conocido, versículo 3, cuando nos dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está la tierra, toda la tierra de su gloria. ¿Qué significa ser santo? La palabra santo nos comunica la idea de estar lejos, separados, ¿cierto? Apartados, marcados, fuera de esta relación a la santidad de Dios. Quizás podemos ver dos significados en esta hora que les quiero mencionar.
que Dios está por sobre o encima de toda su creación, totalmente distinto a todo ser creado. No podríamos, como les decía, compararnos con algo. Él es diferente, es distinto. Él hizo todas las cosas. La totalidad de todos los seres en la tierra y en el cielo son simples criaturas. Solo Dios es Dios, es separado, es trascendente, es incomparable. Lo segundo que podemos ver es que está también por encima y separado de toda la corrupción moral de la creación. Todo lo profano, todo lo pecaminoso, Él está separado de eso. No hay en Él pecado, no hay corrupción. Dios no puede pecar, no puede complacerse en el pecado y no puede tener comunión con el pecado. Eso está fuera de Él, no puede, es algo que iría en contra de su mismo ser. Pero también Él es justo. Si seguimos conociendo un poco más de Dios, la palabra justo nos habla de la excelencia, lo contrario que veíamos recién, ¿cierto? Nos habla de la excelencia moral de Dios. Y en la Escritura podemos ver que Dios es absolutamente justo y siempre actúa de una manera que es consistente en su justicia. No hay nada malo o incorrecto en Él. En Deuteronomio podríamos ver en el capítulo 32, 4, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Ante eso, ¿qué podríamos decir nosotros? Quizás decir, por alguna situación que hayamos vivido, Dios se equivocó en esto o no fue justo porque no hizo quizás lo que esperaba o lo que yo creía que era justo. No podemos decirlo. Es justo en sí y es recto y siempre va a primar su justicia y su rectitud. Su justicia no solo describe su carácter, sino su relación con su creación, con nosotros y especialmente con la humanidad. Siempre debemos reconocer que el juicio de Dios sobre el hombre no es injustificado ni es cruel. No podríamos, como les decía, ver en que es demasiado cruel porque suceden estas cosas. Él es justo, jamás se va a equivocar. Es una consecuencia. Su justicia es una consecuencia de su carácter justo. Y es una parte también necesaria para su gobierno. Ahora, vimos, ¿cierto?, que Dios, en solamente 3 de sus atributos, vimos su amor, su santidad y su justicia. Quizás para entender y apreciar un poco más lo que es el Evangelio, deberíamos ver algo sobre nuestro propio carácter y el carácter de la humanidad, dónde estamos insertos. En esta parte, la Biblia lo que dice sobre nosotros, sobre la humanidad y sobre el hombre, no es muy agradable. Es bastante desalentador y para nada halagador. Porque ¿qué es lo que nos dice? Que la humanidad está totalmente corrompida. Ese es el hecho. O sea, nada bueno. Antes de caer en pecado, el estado del hombre era honorable, ¿cierto?, en el jardín del Edén. Pero la condición de hoy es depravada. Es una condición desesperada. Si nos vamos a Génesis, ¿cierto?, la Biblia nos enseña que la humanidad en la creación fue buena. Él nos hizo y nos hizo a imagen y semejanza suya. Nos hizo buenos. Pero el pecado
nos hizo apartarnos de Él, a estar lejos, a hacer una división. Y caímos en una muerte espiritual. Por naturaleza nosotros moralmente somos corruptos, como lo decía, inclinados hacia lo malo y hostiles hacia un Dios justo. Podemos leer en Isaías 64:6. Y ahí nos podemos ver confrontados. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caíamos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Nos damos cuenta? Quizás nosotros decimos, no, yo aplico mi propia justicia y yo creo esto. Y la Escritura dice, son como trapos de inmundicia. ¿Cuál es nuestra realidad? En eso veíamos la realidad, ¿cierto?, de la humanidad. Ahora, si vemos la realidad nuestra como la realidad del hombre, es que somos culpables y condenados. No hay otra. Nos enseña la Escritura que nuestra corrupción moral nos lleva a cometer hechos que van en contra de los estándares de Dios. Los estándares que hemos visto, aunque vimos solo 3, que es amoroso, es justo y es santo. Todos, sin excepción alguna, todos, somos pecadores. Y por naturaleza, como por los hechos que hemos cometido. Todas esas nuestras faltas. No hay excepción, no hay excusas. Delante de Dios, todos somos culpables. Les leo en Romanos 3:23, que también son pasajes conocidos. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan. Estamos cortos, lo veíamos anteriormente, ¿cierto? En mensajes anteriores, de la gloria de Dios. Primera de Reyes nos habla y nos dice, cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque. Nadie. En Romanos 3:10 al 12, como está escrito, dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hasta aquí, dentro de todo lo que he estado compartiendo, no quiero que nos hagamos un examen y podamos ver, no importa la cantidad de tiempo que llevemos, no importa de lo que hagamos, sino que realmente nos preguntamos, ¿somos pecadores? Al confrontarnos con las Escrituras, ¿somos pecadores? O quizás alguno puede decir, no, yo no he pecado, o no me mantengo en pecado. No hablo de si cometemos errores o no los cometemos, o simplemente reconocer algunas cosas de las que hemos hecho como malas. Si reconoces que tienes un corazón con un historial de pecado en tu vida y que hemos quebrantado la ley de Dios y lo reconocemos, este pecado con dolor, sabiendo que Jesús vino por los pecadores, hay una buena noticia. La sabiduría de Dios ha resuelto ese problema. Jesús vino por nosotros y tenemos esa opción de ser reconciliados con nuestro Padre. Pero ahora siempre nos preguntamos, y quizás ese es el gran dilema, ¿cómo un Dios justo, totalmente justo, puede perdonar justamente a los que debiésemos ser condenados? ¿Cómo puede haber perdón si esta persona hizo todo esto, pecó toda esta cantidad, quizás este pecó menos?
según nuestro parecer, ¿cómo lo puede perdonar? Es un gran dilema, no lo entendemos. Pero Dios es justo. Y nunca, jamás, Él es injusto. En nosotros podemos ver, si nosotros merecíamos como pecadores la muerte, su justicia hubiese sido la muerte para nosotros. Pero ¿por qué en este momento podemos estar aquí? Porque hubo un mediador, porque aplicó su misericordia. No aplicó su injusticia, no podemos decir fue injusto porque nosotros estamos aquí y podemos ser salvos, sino que por su misericordia nos vio y nos envió un mediador. En su justicia Dios condenó a toda la humanidad y demandó la satisfacción completa de todos nuestros crímenes, de todos nuestros pecados. Solo eso por amor. Jesucristo cargó con todo eso, por toda la humanidad. Llevó nuestros pecados, sufrió el castigo, como lo cantábamos, sufrió el castigo que merecíamos y murió en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Y es el mismo Dios en cuya justicia demandaba esa satisfacción por nuestro pecado. Hizo satisfacción ofreciéndose a sí mismo, Jesucristo, en nuestro lugar. Y eso es lo que hace el Evangelio que sea una buena noticia. A Jesucristo como nuestro sustituto. El amor del Padre por nosotros lo movió a entregar a su Hijo como el sacrificio por nuestros pecados. El Hijo lo movió a entregarse a sí mismo voluntariamente, como cordero, ¿cierto? Dice la Escritura, que fue llevado al matadero. En humildad, se humilló. Y ahí podemos recién reflejar en Juan 3:16. Ahí podríamos como ver este gran pasaje. Ahí está, podemos leerlo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, único, no hay otro como Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso podemos ver que Dios es amor. Un amor así, ¿quién podría tenerlo? Yo creo que ninguno de nosotros. Por eso lo decía al principio, no podemos comparar a algo humano el amor de Dios. No podría hacer esa comparación, porque aún así quedamos cortos. ¿Dónde se vio demostrado este amor? En la cruz. Lo veíamos al principio, lo veía el Pastor Manuel en el pasaje que leyó ahí en Colosenses también. Es allí en la cruz donde Jesucristo, el Hijo de Dios, se ofreció a sí mismo voluntariamente como sacrificio por el pecado, por nuestro pecado. La cruz en sí, en la historia, como para que podamos tomar un concepto también de ella, fue considerado el mecanismo de tortura más cruel de toda la humanidad. No había otro diseño de crueldad en cuanto a tortura que la cruz. Y eso fue lo que tomó Jesús en nuestro lugar. Para ver quizás un poco o mostrar como ilustración esa realidad, podemos ver que nosotros fuimos hostiles y crueles. Nuestra hostilidad contra Dios es que Él nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito por nosotros y el mundo, ¿cierto? Todos nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Lo odiamos tanto que lo sujetamos a esa cruz como la peor forma de tortura y muerte. Quizás podemos decir, no fuimos nosotros, fueron ellos. Fuimos nosotros. En nuestro pecado, nosotros estábamos en ese lugar. Y la segunda ilustración
que se ilustra la grandeza de nuestro pecado contra Dios, que nuestros crímenes fueron tan altamente deplorables y los castigos tan severos que solamente podían ser pagados por un sufrimiento tan grande y la muerte del Hijo de Dios en aquella cruz. Todo el juicio de Dios, su justicia demandada por esta satisfacción por nuestros pecados y toda su ira para poder aplacarla, estaba encendida con nosotros. Y Cristo cargó con todo ello. Cargó con nuestros pecados, se hizo maldición, tomó nuestro lugar, fue abandonado por Dios y sufrió en total medida la ira de Dios contra nosotros. Nuestro pecado fue imputado en Cristo. No sé si ustedes han hecho un ejercicio o de repente han visto cómo a veces estoy enojado, demasiado enfadado, estoy airado y no sé, hago algo y sigo haciéndolo, es como rayar. Tomar un lápiz y rayar una hoja, y rayarla, y rayarla, y rayarla, y rayarla, y demostrar de alguna forma nuestra ira, nuestro enojo, y rayarla a tal punto de destruir todo. Todo eso lo merecíamos nosotros. Y toda esa ira fue derramada de Dios Padre hacia el Hijo. A veces podemos leer la Escritura o cantar simplemente, la ira de Dios fue sobre él. Y lo cantamos fácilmente. Pero no tomamos la conciencia de lo que es derramar la ira de Dios, conociendo a este Dios justo, sobre su propio Hijo. La ira de Dios no es solamente una emoción o algo que no se pueda controlar, o irracional o de una forma egoísta, sino que es el resultado de su santidad, de su justicia y de su amor. Por todo lo que es bueno. Cristo no murió solamente como un mártir, sino como un redentor de la humanidad pecadora. Y antes de exhalar su último aliento, declaró, consumado es. Ahí está en Juan 19:30, para el que lo quiera anotar. Cuando Dios dijo esto, quiso decir que a través de ese sufrimiento, de esa muerte, hizo el pago completo por todos los pecados de quien cree en Él. Por medio de la muerte cumplió con todo lo que era necesario para la salvación de la humanidad. Las demandas de la justicia de Dios contra nuestros pecados fueron satisfechas y ahí su ira fue apaciguada, fue calmada. Ahora el perdón y la justificación, que esa es una muy buena noticia, están disponibles para todos nosotros a través de la fe en la persona y obra en Jesucristo. ¿Cómo podemos responder a esto? En la Escritura podemos ver y nos dice la forma en que podemos ser beneficiados de esta salvación tan grande. Y hay dos cosas que nos demanda a todos los hombres, que es el arrepentimiento de nuestros pecados y confiar en la persona y obra de Jesucristo. El arrepentimiento lo podemos ver que es un don de Dios, es un regalo y es una obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador. Y esto resulta un cambio de mente. El domingo pasado estuvimos viendo justamente esto al estudiar primero de los Tesalonicenses. El cambio de mente se refiere al centro de control de nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones. Es un cambio total. Y eso se ve reflejado, esos cambios reales, en nuestra conducta y en nuestra actitud día a día.
¿Cómo podemos ver este cambio que está haciendo efecto o efectivo en nosotros? Es que en nuestras emociones es cuando comenzamos a despreciar con un profundo sentido de vergüenza y remordimiento el pecado que una vez amábamos. A lo que nos aferrábamos alguna vez, lo estamos viendo de esa forma. El arrepentimiento va acompañado de un cambio de voluntad. Y esto produce acciones justas, especialmente volverse del pecado hacia Dios. Es dar la vuelta. Y esto se hace en obediencia. En Hechos 26:20 vemos lo que Pablo decía. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. En otra versión dice, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios. En Mateo 3:8 dice, por tanto den frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, podemos ir entendiendo un poco más y considerando algo muy importante que está ahí en Romanos 10, del 9 al 11. Quizás mucho, y es como el versículo que siempre aplicamos en la parte del Evangelio al darlo a conocer. Y que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Aquí vemos la importancia de lo que es la confesión. No es solamente confesar la fe en Jesucristo, sino que es una confesión de su señorío, absoluto y universal. Es reconocer y no tan solo es un decir lo que es la confesión. Lo voy a explicar un poquito más ahora. No significa que una persona pueda estar confiando en la virtud salvífica de la persona y obra de Jesucristo, sino que confesándole a Él como real Señor. En la historia del cristianismo relata que nada podía ser más radical o costoso que confesar. Por eso les decía que no es tan solo un decir. La confesión que nos llama aquí, en la historia se podía ver como Kyrios Jesús, que se traduce del griego Jesús es Señor. En el mundo romano solo había un Señor, ¿cierto? Y todos conocemos el nombre de César. Incluso solo mencionar la posibilidad de que había otro Señor era una traición política. Y esto demandaba muchas veces el exilio o la ejecución, lo que es la muerte. O sea, si alguien podía decir que había otro Señor que no fuese César, era el exilio o muerte. En el pueblo judío, ¿cierto? En la religión judía había solo un Señor y su nombre era Yahweh, ¿cierto? Dar el título de Señor a otro era blasfemo y también digno de muerte, como los dos extremos. Un reconocido experto en el griego, A.T. Robertson, escribió, ningún judío que no hubiera realmente confiado en Cristo haría esta confesión. Pues, Kyrios, Señor, en la Septuaginta se usa para referirse a Dios. Ningún gentil que no hubiera cesado de adorar al emperador, a César, ¿cierto? Como Kyrios, haría esto. Está el contraste entre los dos. O sea, ningún gentil
podía confesar que Jesús es Señor si realmente había cesado de adorar a César. Y un ejemplo de esto, a Policarpo, ¿cierto? Policarpo, para el que no lo conocía, lo podemos ver como obispo de Esmirna, y se registra que Policarpo había sido discípulo del apóstol Juan. A Policarpo se le ordenó que dijera Curios Caesar, César es Señor. Y en cada momento que a él se le obligaba a decir esto, él replicaba Curios Jesus, Jesús es Señor. Por esta lealtad, por decir esto, Policarpo pagó con su vida. ¿Estamos dispuestos nosotros a realmente confesar de esa forma, entendiendo el concepto que la Escritura nos señala de lo que era la confesión? ¿Llegar hasta dar la vida? El medio de la salvación. Somos salvos por la fe en la persona y obra de Cristo. Pero la evidencia de nuestra fe es genuina en nuestra confesión del señorío de Jesucristo y de nuestra alianza con Él, aun cuando esta confesión nos cueste muchísimo. La iglesia primitiva sufrió mucho de las persecuciones, ¿cierto? Porque rehusaban adorar a César. Y muchos mártires, muchos de los que fueron perseguidos, ¿cierto?, se negaban a adorar a César. Hoy en día, quizás en el medio occidental, no hay una persecución física. Entonces, verdadero creyente es el que se somete al señorío de Jesucristo y no vive bajo los estándares de este presente siglo malo, como lo relata en Gálatas 1. Y a esto es lo que el apóstol Pablo quiere expresar cuando dice y escribe: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es tan solamente como les repetía anteriormente, no es solo un decir. Ahí es importante cuando nos dice y serás salvo. No está diciendo eres salvo. O serás salvado, dicen otras versiones. Entonces, la verdadera fe, como muestra, es una sumisión real al señorío de Cristo, en una abierta confesión a este, de que Jesús es el Señor. Y esto se va profundizando conforme los creyentes, cada creyente va madurando y se fortalece incluso más en las circunstancias adversas. Quizás en los tiempos buenos, como podemos llamarle nosotros, cuando no hay ningún problema, es más fácil. Pero confesar que Jesús es el Señor en las circunstancias más difíciles es donde más cuesta. Hay un comentario, por la hora, y les quiero dejar, dice, explicando un poco lo que es Romanos 10, del 9 y el 10. Conocido bautista escocés Robert Haldane dice: alguien es hecho justo, perfectamente justo, por creer lo que Dios dice al respecto a su Hijo, pero la evidencia de que su fe es genuina se encuentra en la abierta confesión de que Jesús es Señor, con la boca en todas las cosas que su voluntad es conocida. La confesión de Cristo es tan necesaria como la fe en Él, pero necesaria para un propósito diferente. La fe es necesaria para obtener el don de la justicia. La confesión es necesaria para demostrar que este don es recibido. Si un hombre no confiesa a Cristo poniendo en riesgo su vida, su carácter, sus propiedades, su libertad, su finanza, todo lo que tiene valor para él, no tiene la fe de Cristo.
Al decir entonces que la confesión es para salvación, el apóstol no quiere decir que es la causa de la salvación o que sin ella la salvación es incompleta. Cuando un hombre cree en su corazón, es justificado, pero la confesión de Cristo es el efecto de la fe y será evidencia de esta en el último día. La fe que interesa al pecador en la justicia de Cristo se manifiesta por la confesión de su nombre en medio de enemigos o frente al peligro. Nos damos cuenta con esto un poco más, ¿cierto? Una visión distinta a lo que es la confesión y lo que es tener la fe genuina, la disposición, lo que realmente podemos creer en nuestros corazones. No podemos decir Jesús es Señor y reconocerlo como tal si nosotros seguimos gobernando nuestras propiedades, nuestros intereses, nuestras finanzas, todo esto es nuestro. Y no realmente que el Señor está gobernando sobre todo eso y lo entregamos a Él, a su voluntad. Él es Señor en todo, en toda nuestra vida, dueño de todo, no de algunas cosas, de todo. Quizás hay muchas preguntas que podríamos hacernos respecto a la salvación. Hoy en día, ¿nos hemos arrepentido? ¿Reconocemos que Dios y no nosotros debería ser el centro de todas las cosas? ¿Deseamos buscarlo y conocerlo realmente? ¿Reconocemos que el pecado es una ofensa terrible contra Dios? ¿Anhelamos ser libres tanto de la condenación como de la esclavitud del pecado? ¿O estamos determinados a confesar nuestros pecados y volvernos a Dios por misericordia? ¿Estamos completamente de acuerdo con que no podemos regresar a Dios por nuestros propios méritos, sino solo a través de la obra y persona de Jesucristo? Y como lo leíamos anteriormente, reconocemos que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Quizás si podemos responder estas preguntas afirmativamente, podemos decir sí, es así, lo creo, lo he hecho. Quizás estamos desarrollando, son realidades en nuestra vida y esto es porque Dios ha dado y está obrando en nuestros corazones diariamente, iluminando nuestra mente a través de la verdad y dándonos el arrepentimiento para salvación. Si hay algunas de estas que no podemos aún decir sí, debemos seguir buscando a Dios en su palabra y en oración, examinándonos nuestra vida a la luz de las Escrituras, clamando y buscándoles hasta que haya un cambio en nosotros. Este cambio que veíamos de volvernos a Dios. Tenemos seguridad, quizás en otro, para los que decimos, los que podemos ver creyentes. ¿Tenemos seguridad de la salvación? Si yo les preguntara hoy día, ¿eres salvo? ¿Estarían todas las manos arriba? Con esa seguridad. Podemos ver en la Escritura que Jesús advirtió que no todos los que dicen ser cristianos o incluso los que confiesan como Señor entran en el reino de los cielos. Mateo 7, 21, 23 nos dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cómo podemos preguntarnos si realmente somos salvos o hemos creído que tenemos la vida eterna? Los verdaderos discípulos de Cristo son conocidos por sus frutos.
En otras palabras, son evidencias visibles de esta fe genuina. La salvación no es el resultado solamente de las obras, sino que las obras son el resultado o la evidencia de nuestra salvación. Para ir concluyendo ya, algunas evidencias que podemos ver de la conversión. La Biblia nos dice que debemos examinarnos o probarnos a sí mismos para ver si estamos en la fe. Como lo dice en 2 Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Para esto hay solamente un estándar verdadero en el cual podemos examinarnos: la palabra del Señor. Es lo único apropiado para juzgar la autenticidad de nuestra fe. Hace poco estudiamos la carta de Primera de Juan, ¿cierto? Y esta es muy precisa en cuanto a ver cómo podemos examinarnos en la palabra. En 1 Juan, específicamente en el capítulo 5:13, dice: estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Si revisamos esta carta, hice algunas preguntas que podía extraer desde allá. Y dice: ¿hemos sido regenerados? ¿Caminamos en la luz? ¿Somos sensibles al pecado que está en nuestras vidas y lo confesamos? ¿Guardamos realmente los mandamientos de Dios y procuramos caminar como Jesús caminó? ¿Amamos a otros cristianos deseando estar en la comunión con ellos? ¿Procuramos crecer en la santidad y pureza moral? ¿Creemos y confesamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo? ¿Estamos haciendo esto? ¿Nos estamos probando día a día, confrontándonos con las Escrituras? Solo por medio de la fe y en la obra de Jesucristo podemos volvernos a Dios. Volver a nuestro Padre, volver a tener esta comunión con Él. En nosotros nada bueno hay, si no nos fuese dado por el Espíritu Santo. Venimos de una naturaleza caída, pecaminosa. Si no fuese por el Espíritu de Dios en nosotros, no habría nada bueno. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Eso nos incluye. Te incluye a ti, me incluye a mí. Todos somos criaturas suyas y hechos para su gloria. Si de todas estas preguntas que mencioné anteriormente no podemos responder favorablemente y nos damos cuenta de que estamos faltos, aún es tiempo de venir a Cristo y venir en arrepentimiento y en fe. Oremos. Amado Dios, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Hemos sido confrontados en esta hora a pensar realmente en la seguridad de nuestra salvación. Quizás no es solo el hecho de haber creído o dicho muchas veces que Jesús es el Señor, pero realmente sin conciencia de lo que tu palabra nos enseña a confesar que Jesucristo es Señor sobre nuestras vidas.
Ayúdanos en este día a poder volvernos a ti, a poder confesar nuestros pecados, a poder venir a ti en arrepentimiento y en fe, con un corazón humillado ante tu presencia, pidiéndote, Señor, esta salvación tan grande, dándonos cuenta realmente del sacrificio que hizo Jesucristo en aquella cruz, el cual aplacó toda tu ira, la llevó sobre sí, fue maldito, fue separado, fue apartado, fue abandonado en nuestro lugar. Era lo que nosotros debíamos padecer, lo que nosotros merecíamos, Señor. Lo hizo Él, y lo hizo una vez y para siempre. Gracias te damos, Padre, por este maravilloso regalo que has dispuesto para nosotros y que está ahí, Señor, para quien lo quiera tomar. Te damos gracias y pedimos tu bendición en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén.